Muy buenos días, queridos amigos, amigas que me escuchan a través de su canal. Nuevamente les saluda como siempre su amigo Gustavo Barajas. Hoy miércoles 3 de julio, el título es El bautismo de Jesús. Querido amigo o amiga que me escucha, nuestro Señor Jesús nos dejó un ejemplo a seguir. Para él no le era necesario bautizarse, pero lo hizo. Por eso ahí vemos en la Biblia registra que Juan el Bautista se estaba oponiendo. Dice: ¿cómo es posible que yo voy a bautizarte a ti, sino tú debes bautizarme a mí con el Espíritu Santo? Pero Jesús le dijo: no te resistas, no te niegues, porque nos conviene que esto suceda para que se cumplan según las Escrituras. Entonces Juan entendió que era necesario para dejarnos un gran ejemplo a nosotros como seres humanos, ¿sí? Y es por eso que Jesús llega a las aguas bautismales. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. La pregunta es: ¿quién está presente en el bautismo de Jesús y qué sucede? ¿Quién es el que está presente? ¿Quién es? Porque podría haber sido varios seres, ¿sí? Vamos a ver, vamos a estudiar nuestra Biblia al libro de Marcos. Vamos al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 9 en adelante. Dice ahí el 9: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y enseguida, mientras subía del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como paloma. Y vino una voz desde el cielo dijo esto: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Enseguida el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba con las fieras y los ángeles le servían. Entonces, queridos amigos, vemos aquí lo que dice la palabra de nuestro Dios. Ya estudiamos estos versículos. ¿Quién es el que estaban ahí? ¿Quiénes estuvieron en el bautismo de Jesús? Dice, bueno, para ahora sí tenemos bien claro que estaba Juan el Bautista y estaba Jesús en el bautismo, pero alguien más estaba allí presente. Dice que el Espíritu descendía sobre él como paloma. Entonces, ¿quién estuvo allí? El Espíritu Santo. ¿Sí? Ese fue un ser más que estuvo presente en el bautismo de Jesús, pero alguien más también. Dice en el 11: y vino una voz desde el cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Quién estaba allí? El Padre Celestial, porque dijo: Él es mi Hijo, tú eres mi Hijo, en ti tengo complacencia. Entonces, queridos amigos, ¿quiénes estuvieron presentes? El Espíritu Santo y nuestro Dios Padre Celestial. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ya vimos, ¿verdad? También dice que se abrieron los cielos, ¿sí? Y entonces descendió el Espíritu Santo sobre Jesús en forma de paloma. Y de ahí se escucha esa voz desde los cielos que dijo: tú eres mi Hijo amado. Eso es lo que sucedió. Y otra cosa más que sucede después del bautismo es que el Espíritu Santo lleva a Jesús, impulsa a Jesús al desierto. ¿Sí? Vemos, queridos amigos, estos eventos señalan la importancia del bautismo de Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban presentes y declaran juntos el inicio del ministerio de Jesús.
Ahora, queridos amigos, la importancia de este evento encontrará su eco en la escena de la cruz registrada en Marcos 15. Muchos elementos de la narración reaparecerán en esa escena. Y vemos, queridos amigos, que el Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto. Y ahí, ¿qué sucede? Dice allí, enseguida, dice el 12, enseguida el Espíritu le impulsó al desierto. Y ahí estuvo en el desierto 40 días. En otra parte de la Biblia dice 40 días y 40 noches. ¿Qué es lo que sucede también ahí? Es tentado por Satanás. Jesús se encontraba entre medio de fieras, pero también se encontraba entre medio de ángeles que le servían. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, vemos aquí claramente acerca de Jesús. Vemos lo siguiente acerca de su dimensión humana. Vemos que Jesús es bautizado por Juan, no a la inversa. Es impulsado también por el Espíritu y es tentado por Satanás. ¿Sí? Pero ¿qué vemos? Él estaba entre animales salvajes, pero también era atendido Jesús por los ángeles. ¿Sí? Ahora, ¿por qué estos contrastes? Esto apunta a la asombrosa realidad de Cristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios, y sin embargo también un ser humano, nuestro hermano y ejemplo. ¿Sí? Por eso fue de que Jesús fue bautizado para dejarnos todo el ejemplo que nosotros debemos seguir. ¿Sí? ¿Es importante el bautismo? Claro que sí, queridos amigos. Es algo que nuestro Señor Jesús lo hizo. Como les decía al principio, Él no tenía necesidad de ser bautizado. Nosotros tenemos esa necesidad, grande necesidad de ser bautizados por nuestros pecados, porque dice que cuando uno es bautizado, quedan borrados allí todos sus pecados. ¿Y Jesús había cometido algún pecado? Hasta ese entonces, no. La palabra de nuestro Dios afirma que Jesús, dice, se hizo pecado, se hizo culpable, pero sin pecado. O sea, Jesús no cometió durante el tiempo que estuvo viviendo aquí con nosotros en la tierra, Jesús no cometió ni un solo pecado. Eso lo afirma la palabra de Dios. Entonces, queridos amigos, lo hizo para dejarnos ejemplo a seguir. Es muy importante llegar a las aguas bautismales. Entonces, querido amigo, si le estoy hablando a una persona, a un amigo, a alguna amiga que no lo ha hecho, no se ha bautizado, y un verdadero bautismo es sumergido bajo las aguas, no es esparción, ¿sí? No es por esparción de agua, ¿sí? Hay muchas formas que han sacado ya según cómo es el bautismo, pero realmente el bautismo es sumergido debajo de las aguas. O sea, es tapar todo el cuerpo del ser humano bajo las aguas. Después descender, y es ahí donde nace una nueva criatura. Querido amigo, ¿qué nos dice acerca del asombroso amor de Dios? El hecho de que, aunque Jesús es Dios, estuvo dispuesto a asumir nuestra humanidad a fin de salvarnos. ¿Qué es lo que nos dice? Querido amigo, nos dice mucho. Nos aconseja, nos deja ejemplo a seguir. Y eso lo hace para que nosotros lo hagamos y ninguno de nosotros perezca. Ese es el anhelo de Dios. No quiere que ninguno de sus criaturas, ninguno de sus hijos se pierda, mas todos vayan al arrepentimiento y ahí a las aguas bautismales. Porque dice otra parte de la Biblia, dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, debemos meditar
y procurar ser bautizados para que así podamos entrar en el reino de los cielos. Dice ahí en Marcos 16:16, el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Entonces, querido amigo, debemos ser bautizados, así como dejó el ejemplo nuestro Señor Jesús. Esto ha sido el mensaje para el día de hoy. Que el Señor bendiga su palabra, querido amigo, amiga que me escucha. Y no olvide, medite que es necesario ser bautizado. Oremos para finalizar. Amoroso Padre Celestial, gracias le damos, bendito Padre, porque nos ha permitido estudiar en esta preciosa mañana su santa palabra. Gracias le damos porque usted nos da el entendimiento, nos da el tiempo para poder escuchar y estudiar su bendita palabra. En el nombre de Jesús lo agradecemos y también le pedimos y lo rogamos. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Le deseo que tenga un día lleno de bendiciones.